un tamaño de algo que fue más grande. Entonces, permíteme esta mañana compartir este tema. Yo te pido también de que tú puedas tener la sesión de clase que tienes allí en tus manos, que podamos juntos tal vez resaltar algunas cosas importantes en esta hora en el tema del resumen como técnica. Es muy importante, ¿por qué? Porque obviamente el problema que nosotros tenemos es que no sabemos resumir. No sabemos resumir. A veces creemos de que transcribimos el texto, ese es resumir. Tenemos ideas falsas sobre el resumir. ¿Qué es para ti resumir? ¿Has tenido la experiencia de resumir un texto? Obviamente que sí, ¿verdad? Y de alguna otra forma, ese resumir, a veces hemos corregido y no está bien. Entonces, ¿qué es resumir? Para poder saber resumir bien, tenemos que partir sobre el concepto definitorio de lo que es resumir. Y resumir es acortar, achicar un texto, ¿ok? Pero no de cualquier manera. Porque nosotros podemos acortar un texto como quisiéramos, pero el resumir no tiene que ver nada con acortarlo como uno quisiera. Sino, ¿qué cosa? Tomando las ideas principales que se aprecian previamente en la lectura. Una lectura minuciosa, obviamente, detallista. Tienes que aprender a leer más de una vez el texto para poder resumir. Entonces, ¿qué vas a resumir? Vas a resumir algo que tiene que ver con ideas, ¿ok? Y luego de haber efectuado la técnica del subrayado, que es una técnica complementaria para resumir, ¿ok? Vas a enlazar todo lo que tú pudiste haber subrayado para que no se pierda la claridad y relación de esas ideas, para que no se pierda la esencia natural del texto. Entonces, si tú tienes en claro que lo importante es leer, usar el subrayado, tener algunas ideas, entonces vas a aprender a poder resumir un texto importante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de resúmenes? ¿Ok? Porque nosotros podemos encontrar muchos textos, podemos encontrar una variedad de textos, y la idea esta mañana es que tú aprendas a resumir, ¿ok? En base a ciertos textos. Ahora, obviamente, en el mundo de la literatura tenemos una infinidad de textos. Y esa infinidad de textos tiene que ver básicamente de acuerdo a un tipo de conocimiento. Por ejemplo, hay textos del derecho, hay textos administrativos, hay textos que tienen que ver con la educación, hay textos que tienen que ver básicamente con la literatura, textos que tienen que ver con leyes, con biología y otras ramas de las ciencias y de las letras. Ahora, obviamente, también dentro del género del resumen, tiene que ver básicamente con el aspecto de las ciencias de la comunicación, todo texto que tiene que ver con las ciencias del periodismo. Ayuda muchísimo porque son los textos que más ahondan en el mundo de los textos. Tenemos dos tipos de textos para ustedes. En primer lugar, tenemos el resumen del libro, ¿ok? ¿De qué forma podemos resumir un libro? Ahora, los resúmenes de libros no solo nos ayudan a facilitar el estudio de un autor o un texto literario. Es cierto que el resumen del libro ayuda muchísimo a poder conocer al autor y conocer el texto mismo. Pero no solamente eso, sino también cuando somos escritores y enviamos un resumen o sinopsis de nuestros libros a distintas editoriales, también se puede aplicar un resumen de libro. Así es que si un docente, un colega te dice, hazme un resumen de libro, entonces tienes que coger un libro de literatura y poder resumir de una manera importante. En segundo lugar, tenemos el resumen de prensa, ¿ok? El resumen de prensa tiene que ver básicamente con los diarios, con las revistas. También conocido como tipo de resumen informativo, ¿ok? Es un resumen en base a un texto informativo, ¿ok? Es una modalidad de resumen que sintetiza todas las noticias y sucesos acontecidos durante el día, ¿ok? Aquellos que quizás tenemos la costumbre de leer un diario, me imagino tu padre, tu abuelo, algún tío, o quizás por internet, ¿ok? Un diario virtual, podemos resumir ciertas noticias. Y es importante que nosotros como peruanos conozcamos cuáles son esos textos de prensa que circulan en el país. Ahora, este tipo de resumen es de carácter meramente informativo y objetivo. O sea, se adecúa a la veracidad de lo que nosotros no estábamos hablando.
Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, ahí tenemos dos tipos de resumen, el resumen de libro y el resumen de prensa. Y obviamente hay muchos resúmenes más, otros tipos de resúmenes. La idea esta mañana es que podamos conocer lo esencial para poder resumir correctamente, que es la idea del aprendizaje del día de hoy. Muy bien, ahora, ¿cómo se hace un resumen? Ya yendo al método, yendo a la técnica, yendo a todo ese aspecto importante del resumen. Ahora, para resumir un texto, tenemos que tener ciertos pasos, 5 pasos. En primer lugar, leer el texto original a cabalidad. Y es cierto que a nosotros no nos gusta leer mucho. A veces decimos perdemos el tiempo leyendo. Pero el leer nos va a nutrir muchísimo la comprensión lectora. Y para leer cualquier texto, y obviamente tú tienes la obligación de leer porque estás estudiando, tienes que leer el texto original a cabalidad. Y cuando nos referimos a cabalidad, nos referimos básicamente a en su integridad, en su totalidad. Y yo siempre les digo, semana tras semana, tenemos que leer el texto más de una vez para poder comprender lo que se está diciendo. En segundo lugar, tenemos que aprender a separar el texto en párrafos. ¿Ok? Yo tengo la oportunidad de poder asesorar a muchos alumnos universitarios, por ejemplo, que me piden este tipo de trabajos, ¿ok? De cómo sintetizar, cómo hacer sumillados, cómo trabajar con párrafos. Y a ellos siempre les digo, ustedes tienen que analizar el texto, comprenderlo, y tienen que ver el texto como algo que podemos destruir para luego construir, ¿ok? Ese es en el trabajo que hacemos nosotros con los preuniversitarios. Ahora, ellos reconocen que en el colegio tal vez no hay nadie que les enseñó bien sobre esto o que necesitan un reforzamiento del texto, ¿ok? Y ese es el trabajo, ese es la idea esta mañana. En tercer lugar, tenemos que transcribir los subrayados. Aquí tiene que ver mucho la técnica del subrayado. Nosotros ya hemos trabajado esta técnica antes y lo que queremos nosotros es subrayar lo más importante. No lo más común, sino lo más importante. Eso va a ayudar muchísimo al tema del resumen. En cuarto lugar, vas a redactar de nuevo el párrafo que tú has subrayado. O sea, tú tienes ya las ideas, has subrayado, ahora tú vas a redactar un nuevo párrafo, que es el resumen en sí. Y como dice ahí el último paso, vas a revisar tu propio escrito y vas a comparar con el original y te vas a dar cuenta, wow, he hecho un excelente resumen y de alguna otra manera tú mismo te vas a dar cuenta que es importante estas técnicas de estudio. Muy bien, chicos, entonces hemos visto la parte teórica sobre el tema del resumen, hemos visto puntos importantes del resumen. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es presentarte un resumen del libro. Obviamente la pantalla y la diapositiva tal vez no nos ayuda por la cantidad de texto, pero yo te voy a pedir por favor que tú sigas tu sesión de clase, aquellos que trabajan conmigo en la sesión de clase. Ahora vamos a leer un resumen del libro titulado Los niños japoneses y su extraordinaria figura, cuya fuente es la obra La puerta abierta de Peter Brook, ¿ok? Un escritor oriental que escribe mucho sobre el tema que tiene que ver con los niños japoneses y lo extraordinario que son ellos en cuanto al cuerpo. Vamos a leer, ¿te parece? Te voy a dejar 1 o 2 minutos para que tú leas ahí en tu casa. La idea es de que a pesar de que no estamos interactuando de manera presencial, pero al darte las pausas a ti, es que tú aproveches ese tiempo para leer el texto. Y luego yo lo leeré, lo voy a leer en su integridad. Ok, a ver, 1 o 2 minutos, voy a pausar para que tú puedas leer el texto y luego retomamos con la lectura en conjunto.
siempre siguiendo lo que estamos viendo en cuanto a la lectura, ¿ok? Bueno, obviamente, este resumen del libro tiene que ver básico con un texto original que sale de la obra La Puerta Abierta de Peter Brook. Ahora, vamos a leer el texto y vamos a identificar que por lo menos ahí hay dos párrafos, ya dos párrafos bien resumidos. Este es el resumen del libro. Ahora, el texto dice así: los niños japoneses tienen cuerpos infinitamente desarrollados que los niños occidentales. Desde la edad de 2 años, un niño japonés aprende a sentirse de un modo equilibrado. Entre los 2 y 3 años, el niño empieza a inclinarse regularmente, lo que constituye un ejercicio fantástico para el cuerpo. En Occidente, entre las escasas personas que a la edad de 80 los tienen perfectamente desarrollados y en forma se cuentan los directores de orquesta. Durante toda su vida, un director de orquesta realiza movimientos considerados como ejercicio, que comienzan por inclinar el torso. Al igual que los japoneses, la falta hace un estómago duro para que el cuerpo pueda ejecutar unos movimientos particularmente expresivos. No se trata de movimientos de acrobacia ni de gimnasia, sino de movimientos en los que la emoción y la precisión de pensamiento están entrelazadas. El director de orquesta necesita esta precisión de pensamiento para seguir cada detalle de la partitura, en tanto que sus sentimientos dan calidad a la música y su cuerpo en movimiento constante es el instrumento por medio del cual se comunica con los intérpretes. Es un texto de libro, es un texto que nos permite a nosotros dar cierta información también sobre, como dice el título, los niños japoneses y su extraordinaria figura. Ahora, yo he tratado de poder resumir este texto, ya el texto es amplio, ya esto ya está bien acortado. Nosotros lo que vamos a hacer a continuación es poder presentarte un texto en las actividades que vienen a continuación y que de alguna otra manera tú vas a aprender a poder usar esta técnica y los pasos que ya hemos seguido. Así es que esta actividad quiero que me acompañes entonces para estar terminando esta mañana. Ahora, el texto, una vez más, tienes que cultivar el hábito de lectura. Yo te voy a dejar unos segundos para que tú leas el texto que también lo tienes en tu sesión y así aplicar las técnicas importantes y detenernos. Porque la idea no solamente es enseñarte a resumir, sino a comprender el mismo texto que te va a ayudar muchísimo en esa capacidad como ya lo habíamos hablado al inicio. Por favor, entonces lee el texto ahí en casa y luego retomo contigo sobre la lectura y los pasos importantes del resumen. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos el texto. Vamos a leerlo, ¿ok? Ya estamos a punto de terminar. El texto dice de la siguiente manera: algunos ayuntamientos españoles aplican una medida para acabar con la mendicidad, que consiste en imponer una multa de varios cientos de euros. Yo creo que es una decisión muy adecuada, porque los mendigos no respetan lo suficiente a los demás ciudadanos, nos agobian. En la plaza donde vivo anidan unos cuantos tipos de mendigos de esta clase, y los madrileños sencillos nos vemos molestados por ellos con demasiada frecuencia.
van sucios y a veces mienten porque dicen que es para comer y se lo gastan en bebidas y los envases no lo colocan en la papelera. Pero la multa presenta algunos inconvenientes. Al parecer los mendigos no tienen un domicilio fijo donde notificarles la multa. No hay manera fija de obligarles a pagar la multa y ellos con gran astucia huyen de esa responsabilidad y no traen dinero. Pero algunos consistorios están dando marcha atrás a este caso. Pero hay que pensar alguna alternativa. Es intolerable que haya tanta gente exhibiendo la miseria con tanta impudicia, sucios borrachos y malos pagadores. Bueno, la fuente es del diario El País de España, en Madrid, que habla básicamente un texto argumentativo. Es un texto netamente de prensa, informativo, argumentativo. Ya tenemos que identificar entonces el tipo de texto para poder interpretar en su integridad. Ahora, obviamente, vamos rápidamente con los pasos importantes. En primer lugar, tenemos el primer paso, que es el paso del subrayado. En segundo lugar, tenemos el de separar en párrafos. Podemos ver ahí algunos subrayados importantes. Miren, allí he podido subrayar algunas ideas, como no tienen un domicilio fijo donde notificaré la multa, o algunos consistorios están dando marcha atrás. Son algunos subrayados que yo te voy a pedir que ahí tú puedas transcribir también el subrayado. Vamos a separar en párrafos. El texto tiene 5 párrafos y cada párrafo tiene una idea. Por ejemplo, párrafo 1. Varios ayuntamientos multan a los mendigos. Párrafo 2. Falta de respeto y agobio en los ciudadanos. Párrafo 3. Los que mendigan molestan, van sucios y mienten. Párrafo 4. Inconvenientes en la multa. Los mendigos no tienen domicilio fijo. Párrafo 5. Se están dando marcha atrás. La necesidad de tomar alguna medida contra esta mendicidad. Cada una de estos párrafos tiene ideas del parafraseo propio que tú puedes realizar, ¿ok? Entonces todo está en base al texto. Ahora el último paso que tienes que hacer es la transcripción y resumen. Vamos a transcribir y vamos a resumir lo que ya vemos. Varios ayuntamientos multan a los mendigos en Madrid. Ellos están faltando el respeto con su mendicidad que ya está agobiando a los ciudadanos. Su forma de vida, sucios y mentirosos, no permiten la tranquilidad de las personas. Incluso mienten para seguir con su vida bohemia. Sin embargo, hay inconvenientes en la multa. Los mendigos no tienen residencia fija. Esto ha originado una marcha atrás en esta medida. Se piensa tomar otras alternativas. Si hay un texto de 20 líneas, lo ideal es resumir en 10, en 9, en 8, usando la técnica del sumillado, algunas ideas en los párrafos y el último paso en transcribir y resumir. Vamos a dejarlo aquí esta mañana entonces. Vamos a dejarte una actividad para que tú continúes con esta técnica subrayado. Y mi deseo es que podamos seguir aprendiendo usando esas capacidades que tenemos y aplicarlo en la propia vida cuando nosotros intentamos siempre usar ideas, hechos y sobre todo esta técnica de subrayado que el día de hoy hemos visto.